Bien, muy buenas tardes, profesora y compañeros todos. Hoy nos reunimos para hablar sobre un tema muy fundamental de los cambios políticos, sociales, económicos que se dio en el periodo del gobierno de Alberto Fujimori en la época de 1990 al 2000. En esta ocasión nos encontramos con el señor Walter Pérez Aguilar, quien nos ha autorizado muy amablemente realizar esta entrevista. Bienvenido, señor Walter Pérez. Eh, Muchas gracias. Muchas gracias por su invitación. eh, a todos, muy buenos días. Estoy para responderles sus preguntas, señorita Neisy Pérez Acosta. Bien, empezamos entonces con la primera pregunta. Como ya bien habíamos mencionado, es sobre el gobierno de Alberto Fujimori en la época de 1990 al 2000. ¿Cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? En los problemas que suscitaron por los años 90 es el shock, la hiperinflación, y el segundo es el cierre del Congreso en 1992. Alberto Fujimori decide cerrar el Congreso para intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría de la República y manejar todos los poderes del Estado. Bien. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Bueno, Alberto Fujimori en campaña política prometió al pueblo peruano no hacer una inflación, porque de su contundente Mario Vargas Llosa decía que para frenar la inflación hay que hacer shocks. Pero Alberto dijo no, pero cuando llegó al poder, el señor Alberto Fujimori inesperadamente realiza el shock o la hiperinflación en 1992 al 74% y en 1992 el 24% de inflación. Que esto dejó a muchos ciudadanos peruanos en la quiebra, a muchos empresarios que tuvieron su dinero en el banco, los que tenían para adquirir un carro, cuando después del shock al siguiente día solo podían adquirir una llanta, o los que tenían un terreno por adquirir, el dinero no alcanzaba ni para un metro cuadrado de terreno. Dejó en la pobreza a muchos hogares y más que nada a las amas de casa porque los artículos de primera necesidad se habían elevado a un 74% más de su costo de ayer a hoy o de la noche a la mañana. Bien. ¿Y qué es lo que realizó Alberto Fujimori? ¿Qué acción tomó para combatir esta inflación en este caso? No sé, redujo, creo, precios, por ahí antes de la entrevista me estabas comentando, ha reducido el IGB. Sí, Alberto Fujimori, un poco para balancear lo que había hecho con la economía peruana, lo que primero que ha creado es programas sociales, el programa MIDIS, PRONA, que eran apoyo a los comedores populares, ¿no? También hizo ciertos reajustes en el IGB y el impuesto selectivo al consumidor. Bien. Mm. Entonces, eso fue lo que implementó Fujimori para abordar lo que es la pobreza y la Sí, desigualdad en también el creó país. colegios, clínicas, un poco para aliviar lo que había hecho con el país, para aliviar de las grandes mayorías.
Bien, señor Walter. Seguimos con el punto número 4. ¿Qué opina usted de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a otros grupos terroristas, como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Bien, Alberto Fujimori, yo creo, tomó buenas acciones porque el país se encontraba en estado de emergencia, había inseguridad ciudadana, porque a diario se escuchaba eh, derribaciones de torres con dinamita, puentes, vías férreas, establecimientos policiales. Era una gran inseguridad que eh, nadie podía transitar tranquilamente. Al derribar las altas tensiones, eh, las ciudades quedaban eh, en oscuras, las empresas dejaban de funcionar. Era un gran problema. Frente a esto, yo creo que Alberto Fujimori tomó buenas decisiones frente a Sendero Luminoso, que estaba liderado por Abimael Guzmán Reynoso, un, un Sí. sicario que por sus ambiciones quería llegar al poder, tan igual que un resentido político, Víctor Polay Campos, eh, líder del movimiento revolucionario de Tupac Amaru, lo que hizo es capturar a esos dos cabecillas para estabilizar la tranquilidad en el país. Bien, señor Walter. Seguimos con el punto número 5. Durante el gobierno de Alberto Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de las campesinas e indígenas. ¿Qué opina sobre esta política que realizó Fujimori? Lamentablemente, eh, lo que tomó estas medidas Alberto Fujimori, sin el consentimiento de las mujeres peruanas de nuestro Perú profundo, sin conocimiento hayan sido sometidos a una esterilización y que años más tarde sufrieran de cáncer, mucha mortandad. Esto fue un planificado que perjudicó no solo a las mujeres, también esterilizaciones a los hombres. Bien, Y yo creo que eso ha conllevado también a mucho lamento, pérdidas de mujeres jóvenes después de haber sometido sin un control adecuado. bien. Continuando con el punto número 6, ¿conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Sí, Alberto Fujimori tenía un asesor arequipeño, el señor Vladimiro Montesinos, quien ellos habían creado un paramilitar, que lo llamaban el SIN, que estaba integrado por 5 personas, pero no solo servía como servicio de inteligencia, sino también sirvió para controlar los medios de comunicación, para realizar pagos, sobornos a los diarios y a los diarios de la oposición para controlarlos. Tomó fondos del Estado en forma ilícita, también controló las actividades narcotráficas en la selva peruana. Bien, muy interesante. En el punto número 7, señor Walter, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país?
Hubo una gran desestabilidad política en nuestro país por los años 2000, cuando se destapó los llamados Vladivideos, donde desfilaban por el CIN muchos políticos para comprar. Esto salir a la luz ha provocado que Alberto Fujimori eh, fugara del país. Tanto Montesinos, que fugó por Piura en compañía de una dama que era parte sentimental de Vladimiro Montesinos, Jacqueline Beletrán. Y Fujimori tuvo que fugarse a Japón. Eh, Hubo una gran desestabilidad política y entraba en campaña el presidente Alejandro Toledo con la marcha de los cuatro suyos, donde también hubo muertes, como el caso del Banco de la Nación y el sacado de Lima. Bien, señor Walter, eh, ¿algo más que nos quiera agregar en esta entrevista? Solo decir al pueblo peruano, nosotros somos los culpables de elegir a un representante de nuestro país. Por odio, por rencor, elegimos a personas sin conocerlo. Y eso hasta nuestra actualidad va llevando a la pobreza, a la desconfianza de los inversionistas en nuestro país. Ahora que a pocos años nos quedan para las elecciones, elijamos, más que nada los jóvenes, no saben lo que ha pasado en el pasado, pero estudien, investiguen y así elijamos un representante que haga el bien por nuestro país y por nuestros ciudadanos, y más que nada por nuestra juventud, que muchas veces están desatendidas. Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista, gracias por participar. Estamos cerrando esta y finalizando. Agradecer a cada uno de los que van a ver este video y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Que Dios le bendiga.